¿Te has sentido últimamente con una excesiva preocupación, quizá persistente o hasta cierto punto para ti mismo irrazonable de las cosas que estamos viviendo actualmente o de algunos aspectos de tu vida? Esto se ha acompañado a lo mejor de nerviosismo, agitación, sensación de ansiedad, palpitaciones, taquicardia, tensión muscular, tensión en el cuello, dolor de cabeza, falta de sueño. Si tu respuesta es sí, probablemente estés padeciendo ansiedad. O a lo mejor tu caso es que no has podido conciliar el sueño o mantener el sueño durante la noche y te levantas cansado, fatigado, con una sensación de que no descansaste bien, andas con problemas de concentración, de memoria. Si tu respuesta es sí, muy probablemente estés cursando con un trastorno del sueño llamado insomnio. Y mucha gente, a decir verdad, en las últimas semanas me ha estado marcando, me ha estado haciendo llamadas, preguntándome qué pueden tomar para esta situación, qué pueden hacer o qué es lo que tienen. Y me di a la tarea de investigar un poquito al respecto, porque da la casualidad que en México no hay mucha información al respecto todavía, y menos de la antigüedad. Y es que en la revista Psychiatry Research de marzo del 2020 hace una publicación con datos duros muy fuertes. Analizó a 7.236 personas en China durante el brote del COVID-19 y encontró que el 35% de las personas entrevistadas, fue una entrevista a través de la web, obviamente no pudo ser presencial, fue a través de la web, encontraron que el 35% estaba sufriendo trastorno de ansiedad generalizada. Y esto por criterios médicos, ¿eh? Y algo muy interesante, se dieron cuenta que estaba relacionada con el tiempo que pasan en redes sociales investigando acerca del COVID-19. Y muy específicamente, más aún, más de 3 horas. O sea, el patrón era más de 3 horas. Ahí te la dejo, nada más para que lo valores, el tiempo que estás pasando consumiendo este tipo de noticias. El 20% se evidenció que tenían trastornos depresivos y desafortunadamente muchísimo más comunes en menores de 35 años. O sea, personas jóvenes están enfermando de depresión en esta situación y en estos momentos. Y el 18% con trastornos de la calidad del sueño, y esto específicamente en trabajadores de la salud. Estamos hablando de médicos y enfermeras. Ahí se vio que es más frecuente. Y es que no es la única fuente que está investigando esa situación. Revisando otra literatura encontramos una encuesta que se le realizó a trabajadores de la salud, en donde se evidenció de los 1.250 entrevistados, se evidenció que el 50% de los mismos está con trastornos depresivos. El 95% de los entrevistados, estoy hablando de médicos y enfermeras, el 95% con trastorno de ansiedad y el 30% con trastornos de la calidad del sueño. Entonces, es una situación muy seria en el personal de salud actualmente y no es la única fuente. En la revista Brain, Behavior and Immunity de marzo de este año hay una información que vuela la cabeza a cualquiera. Dice, se esperan secuelas psicosociales de esta situación. Secuelas psicosociales. ¿A qué nivel? No lo sabemos. No lo sabemos. Todavía estamos en el acme de la epidemia, en el acme de la pandemia. No sabemos hasta qué punto puede afectar o está afectando la situación psicoemocional de la población y específicamente de los grupos vulnerables. En este artículo nos cuenta acerca de qué sentimientos y qué emociones está viviendo la población en general. Y está pasando de todo, ¿no? Está pasando desde situaciones de miedo, situaciones de, de miedo distorsionado, o sea, una percepción distorsionada del miedo. Hemos visto por la calle gente con N95, con respiradores N95, con mascarillas y respiradores de media cara que solamente se ocupan en el personal de salud que está en la atención directa con COVID. O sea, hay una percepción distorsionada del riesgo y es entendible. Sin embargo, ¿qué está pasando con las emociones, con los pensamientos de toda la población? Hay mucha ira, hay culpa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hemos visto casos en donde un familiar está saliendo de casa y lleva el virus al hogar. Algún familiar desafortunadamente se infectó de esta situación y hemos sabido de casos en donde pues desafortunadamente han fallecido. Entonces esto genera mucha ira y mucha culpa en las personas que saben que fueron los que introdujeron el virus al hogar. Entonces todas estas emociones se están acumulando de una manera sorprendente. Y bueno, no es lo único.
mencionaba algo muy curioso y no menos importante. El uso del cubrebocas nos está coartando, nos está limitando. Digo, tiene una función física, ¿no? El impedir que respiremos partículas, pero nos está impidiendo percibir las emociones, sentimientos de compasión, sentimientos de amistad por parte de quienes los portamos. Y esto, ustedes saben, somos personas emocionales, somos seres sociales. Ya veremos en un corto o mediano plazo todas las consecuencias biopsicosociales que pueda traer esta situación. Y esto no es nuevo, o sea, hay evidencia histórica donde habla acerca de las epidemias pasadas, específicamente en la época reciente, en el 2003 en Singapur, con la epidemia de SARS-CoV, donde el 27% de los profesionales de la salud demostró síntomas psiquiátricos. Esto fue en Singapur. En la epidemia de MERS se dieron cuenta que el estrés postraumático fue muy evidente posterior al mismo. En la epidemia de ébola en Sierra Leona 2014 y el Congo 2018, los niveles de estigmatización y de ansiedad fueron verdaderamente sorprendentes. Entonces, hay antecedentes de que esto ha traído consecuencias psicoemocionales de verdad serias. Y es que uno de los puntos focales en esta situación actualmente son los grupos vulnerables, específicamente el personal de salud o el personal sanitario. La gran pregunta es, de todo este cúmulo de emociones y de pensamientos que están pasando mis colegas, enfermeras, médicos, las consecuencias en sus emociones y las consecuencias en la capacidad de toma de decisiones, en el raciocinio, en la concentración, en la motivación para ir a trabajar, puede de verdad afectar la toma de decisiones a la hora de enfrentar esta pandemia. O sea, sí hay consecuencias y puede haberlas y pueden ser muy serias en el cómo están enfrentando la pandemia nuestros compañeros en la primera línea de batalla a consecuencia de toda esta serie de problemáticas que desde mi particular punto de vista se están presentando y hay poco manejo. Y un punto importante en esta situación es qué es lo que hay que hacer, qué recomienda la base científica y los que saben al respecto del tema, psicólogos, antropólogos, etcétera. ¿Qué recomiendan? Hacer intervenciones psicológicas verdaderamente efectivas a nivel grupos vulnerables. Vuelvo a repetir, trabajadores de la salud, personas que están en aislamiento, personas que están en cuarentena, personas que perdieron desafortunadamente la vida de uno de sus familiares. Esos son grupos vulnerables, personas que están diagnosticadas como positivas y están aisladas actualmente en cuarentena. No debe ser fácil pasar 30, 40 días con un diagnóstico sin poder ver a tu familia, sin poder tener contacto con ellos. Entonces, intervenciones psicológicas efectivas. No nada más publicar una serie de números de teléfono y decir llama si te sientes mal. Está bien, pero no es suficiente. O sea, hemos visto el desbordamiento impresionante de una campaña publicitaria para la prevención de la infección por COVID. Ojalá y esperaría el ver también una campaña mayúscula como intervención psicológica social. Otro punto que recomiendan es fortalecer la conexión con la familia. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo si no los puedo visitar? Haz una videollamada, conéctate al Zoom, conéctate al WhatsApp, obsérvalos, míralos sin cubrebocas. Obsérvalos sin cubrebocas, ve cómo se ríen, recuerda cosas. Haz una videollamada a diario con tu familia, a la que no has podido ver. Eso es algo verdaderamente importante. ¿Qué más hay que hacer? Ejercicio. El ejercicio siempre se ha recomendado en cualquier circunstancia y está comprobado que baja los niveles de estrés y no solamente eso, sino que aumenta la producción de antioxidantes dentro del cuerpo que actualmente son beneficiosos en el sentido de que disminuyen la probabilidad de lesión pulmonar como consecuencia de la infección respiratoria aguda que puede ser consecuencia del SARS-CoV-2. Entonces es muy importante la producción de antioxidantes naturales a través del ejercicio. Descansa completamente, descansa bien, mínimo 8 horas si eres persona adulta, hasta 12 horas si es un niño. Descansen bien. Evita consumir noticias angustiantes, noticias que solamente hablan de la pandemia, de casos dramáticos, de muertes familiares. Evítalo. Infórmate de manera oficial, ve los datos duros. Debes de saber qué es lo que hay que hacer, pero no te metas más allá. ¿Qué hacer si ya detectaste que estás padeciendo insomnio? Si te está costando trabajo dormir o conciliar el sueño durante la noche. Importantísimo, primero acércate con tu médico de cabecera para que determine
cuál es la causa del insomnio, si es una causa orgánica o física o la más común actualmente, que es algún problema psicoemocional, estrés, etcétera. Ellos, como especialistas de la salud mental, determinarán cuál es el manejo idóneo. Está comprobado, según guías europeas sobre el manejo del insomnio, que el tratamiento cognitivo-conductual es la primera línea de tratamiento para el insomnio. Se equipara en gran medida a los psicofármacos o los medicamentos antidepresivos, etc. Sin embargo, el tratamiento cognitivo-conductual es la primera línea para el manejo de esta condición. Puede ir de la mano, de hecho, ya tu médico lo determinará si necesitas psicofármacos más tratamiento cognitivo o con la pura terapia psicológica empiezas a tener resultados, no hay necesidad de ocupar medicamentos. Quiero agradecer en este punto la asesoría de la psicóloga Carla Daniela Montero, que nos mandó algunos tips a la distancia, sugerencias de higiene del sueño que te pueden ayudar para evitar el hecho de que estés presentando esta situación. Sin embargo, no sustituye el hecho de que puedas tener una asesoría por un especialista. ¿Cuáles son estos? Evita relojes de manecillas, evita relojes que emitan luz. Si no te puedes dormir con la luz totalmente apagada, deja una luz tenue. Evita sustancias psicoestimulantes como el café, la Coca-Cola, etc. Evita aparatos electrónicos o el uso de celular específicamente 30-40 minutos antes de irte a dormir. Si haces ejercicio, que es lo recomendable, que sea 1 hora antes de irte a acostar, no menos. Esto como recomendación. Practica algunas actividades de relajación, de respiración. Si tienes alguna duda cuáles, puedes comunicarte con nosotros y te explicamos a detalle cuáles son. Esto como algunas recomendaciones para irte a la cama un poquito más tranquilo. Si no ha sido suficiente, puedes ocupar también de algunos tratamientos complementarios, como es la yoga, como es la fitoterapia, como es la aromaterapia, que también se ha visto buenos resultados. Sin embargo, desafortunadamente por la falta de los estudios al respecto, todavía no se recomiendan en la práctica clínica. Sin embargo, hay grandes testimonios de que sí tienen un efecto y de que sí nos ayudan para bajar los niveles de estrés, ansiedad y poder conciliar el sueño. Yo espero que esta información sea de utilidad para ti que nos estás viendo, que si percibes alguno de los síntomas que acabo de comentar, tengas la confianza de acercarte con tu médico de cabecera, que tengas la confianza de acercarte con tu psicólogo y le cuentes esta situación que estés viviendo, y sobre todo hacer un llamado y una exhortación a todas las personas que están en autoridad en algún centro hospitalario, que tienen a cargo grupos médicos que están tratando pacientes COVID. Es importante que vean a su personal, es importante que estén al pendiente de la situación psicoemocional de los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en esas áreas. Y también, no menos importante, darle seguimiento a todos los pacientes que han sido diagnosticados como COVID positivos, familias, etcétera, para que las repercusiones a nivel mental de esta situación y de esta pandemia sean lo menos posible. Les agradezco muchísimo su atención. Nos seguimos viendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal Dr. Rofé en YouTube y Consultorio Rofé Ixtapaluca a través de Facebook. Por ahí, si ustedes gustan dejar algún comentario, alguna sugerencia, algún tema del cual quisieran que platiquemos, con mucho gusto los leemos y se los compartiremos posteriormente.